Mariposas y abejas, importantes polinizadores, pero no son los únicos. Hay otros insectos que también los necesitan. Conoce cuáles son algunos de ellos y cuál es su valor socioambiental. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Hola y bienvenidos a un episodio más de Microacción, el podcast oficial de Ergonomic México. Para quienes nos están escuchando y no nos pueden ver, estamos nuevamente en Papalotitlán, santuario para polinizadores de Ergonomic México, ubicado en el Parque Tezosomoc, Puerta 2. Es un capítulo especial donde estamos hablando sobre la relevancia de los polinizadores, su importancia ambiental, el impacto que tenemos como seres humanos sobre ellos, pero sobre todo qué acciones podemos emprender para mejorar las condiciones de sus poblaciones. Y para seguir hablando de este maravilloso e importante tema, está conmigo nuevamente la bióloga Natalia García Espinosa. Ella es jefa precisamente de este santuario para polinizadores. Natalia, gracias por permanecer con nosotros y poder seguir hablando de estos insectos. Muchas gracias a ustedes por otro siguiente episodio y un saludo nuevamente a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo también. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Natalia. Pues bien, entrando de lleno al tema, como lo decíamos en la introducción, ya conocemos a los más familiares, los más comunes de los polinizadores, pero los insectos no solamente tienen esa función y no son los únicos insectos que hay que cuidar. ¿Cuáles son esos insectos que para ti tienen una importancia trascendente, que sé que todos, pero a tu consideración, los que ahorita debemos tener en la mira? Yo creo que en general podrían ser, lo mencioné brevemente en el episodio anterior, por si no lo han escuchado, son insectos que se dedican a descomponer materia orgánica. Ok. Materia orgánica como puede ser lo que encontramos en el suelo o también organismos que se encuentran, organismos más grandes, mamíferos, vertebrados, que fallecen en el área natural y los insectos se encargan de empezar con la descomposición de sus cuerpos. Esto incluso hay un área mucho más grande enfocada en insectos que llegan primero al lugar de descomposición del organismo, que ya se puede utilizar como en criminalística incluso. Wow. Ya es en otra área mucho más grande, porque claramente también los cuerpos humanos están en descomposición y en lugares en donde ocurre, pues ya en situaciones mucho más desfavorables, que encuentran algún cuerpo en un monte, en un área natural, se puede determinar hasta cierto punto el momento de su fallecimiento con base en los insectos que se encuentren presentes en ese momento en el cuerpo. Me parece de ficción, ¿no? Yo lo he llegado a ver en algunas series policíacas muy importantes ahí en las plataformas, pero bueno, ese es un interesante tema para abordar. ¿Cuáles son algunos de estos insectos? Digo, los podemos ver en los videos que están en las series, pero ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué es lo que hacen concretamente? Claramente, incluso se dividen hasta como en etapas. Okay. Por eso repito que también por eso podemos saber en qué momento más o menos ocurrió el fallecimiento el deceso del cuerpo, porque llega una primera ola de insectos, que pueden ser moscas. Casi siempre las moscas van a estar asociadas con esto. Otros escarabajos, hormigas. Más tarde llegan otras especies, igual van a ser moscas, pero a lo mejor son diferentes. O incluso ya hasta la última fase llegan arañas o nuevamente otros insectos, porque bueno, como paréntesis, las arañas no son insectos. Algunas personas lo consideran así, pero biológicamente no lo son. Incluso las arañas también están presentes en estos momentos de descomposición y algunos ni siquiera cumplen la función de descomposición del cuerpo, sino de alimentarse de los que están ahí descomponiendo el cuerpo. Como son muchísimas, se van atrayendo. Claro, llegan en olas muy grandes, son un foco para estos insectos u otros organismos que se alimentan de ellos, que lleguen a esos lugares para alimentarse ahora de los insectos que estaban descomponiendo el cuerpo. Wow, ok. Bueno, pero entonces, ¿por qué es importante cuidarlos más allá de un tema criminalístico? Porque, bueno, Sí. me queda claro que como evidencia son fundamentales.
pues también digamos que si no hay nadie más que los va a descomponer, hablando de estos en particular, nadie va a descomponer los cuerpos, que incluso los nuestros propios, así no sean en un lugar aislado, pues también alguien los tiene que descomponer. Y sí, a la descomposición contribuyen otros organismos vivos, hongos, bacterias, demás, pero los insectos son una parte importante de esta descomposición y que si no estuvieran, pues ya tendríamos un cementerio de cosas muertas por ahí que nadie las va a poder descomponer o no a una velocidad tan avanzada como lo pueden hacer los insectos. Y nos puede parecer una situación desagradable, que nos puede dar asco, o pues sí, que a lo mejor nosotros dijéramos, igual si no existen, no me importaría porque son feos, que comúnmente es lo que ocurre con los insectos, son feos y son chiquitos y los puedo matar, Claro. porque claro, nos puede parecer feo o amenazante un tiburón. ¿Quién se va a atrever a matar un tiburón? Que lo hay. Que lo hay, Debería, pero lo hay. Ajá. pero ¿quién dice ahorita voy y mato al tiburón porque Lo me da piso. miedo? Sí, no. Pero los Claro. insectos, al ser tan chiquitos y vulnerables a nuestro tamaño, son más fáciles que podamos acabar con ellos. Entonces, si veo un insecto feo que está por mi casa, lo mato. O lo empiezas a asociar, ¿no? Tal vez que no es la idea, pero alguien que dice, no, es que entonces las arañas seguramente vienen de haberse comido un cuerpo. Ah, entonces me tengo que deshacer de cualquier araña que Sí, encuentre. claro, no. Pero pues cumplen una función importante en la naturaleza de cualquiera, incluso hasta las mismas cucarachas. Son feas o son vectores también de enfermedades, eso es cierto. Pero nosotros siempre ubicamos la cucaracha cafecita que se encuentra en los lugares donde tienen poca higiene o Sí, demás. suciedad, cucarachas. Pero hay cucarachas que tienen otras funciones e incluso son más bonitas. Hay cucarachas que son verdes, translúcidas, preciosas y No son sabía. cucarachas también. ¿Y qué función tienen este tipo de cucarachas? Pues pues muchas veces a lo mejor no tienen como una función particular, más bien como el convivir con el resto del ecosistema, o como mencionaba en el podcast anterior, tienen una función como parte de una red trófica. ¿Para qué? Para servir de alimento a otros organismos. También son importantes que estén ahí para eso y convivir con nosotros. Wow. ¿Y cuáles son los insectos que para ti son los más apasionantes, que más te intrigan? Siempre van a ser esos los que mencioné ahorita porque me parece increíble cómo pueden servir en otra área, como en este caso sería la criminalística, que son padrísimos, pero también yo actualmente me dedico a los polinizadores, entonces también para mí es fascinante la cría y el cuidado de polinizadores porque es una labor preciosa, el poder criarlos y estar con ellos en todo su ciclo de vida es fascinante. Oye, Natalia, y ahorita que mencionabas, por ejemplo, las cucarachas translúcidas, perdón, o de colores, me llega a la mente un tema bien importante, porque hay insectos que se pueden decir que son raros, poco comunes, y entonces esto despierta mucho a los coleccionistas y que no siempre vienen de las mejores prácticas, ¿no? Es decir, el Sí. mercado negro de animales, y pensamos, animales exóticos, ¿no? Pueden ser desde changuitos, los periquitos, pero entonces, ¿hay un mercado negro de insectos? Claro, y nuevamente volvemos a lo mismo. Al ser mucho más pequeños que nosotros, también son más fáciles de capturar, Claro. digamos. Y algunos tienen colores muy vistosos, preciosos, iridiscentes, no sé, colores muy bonitos o por su tamaño, por su forma, llegan a ser muy bonitos, pero también por eso es más fácil que las personas los utilicen en colecciones privadas ilegales. Porque claro que existen las colecciones entomológicas que sirven para la educación ambiental. Perdóname, para quienes nos escuchan, ¿cuáles son las colecciones entomológicas? Muchas gracias por la pregunta. Las colecciones entomológicas es tener un compilado de insectos disecados. Digamos, nosotros conocemos la taxidermia, que sería cuando secan algún organismo, un mamífero, que retiran toda la parte de adentro, lo rellenan y lo tienen ahí de exhibición. Claro. Algo más o menos así funciona con los insectos. Se retiran algunos de la naturaleza y se lleva a cabo un proceso mucho más pues meticuloso Claro. para poder disecarlos y tenerlos en una presentación. Incluso para quienes no se lo imaginan, son como en un cuadro, como si pusiéramos una foto. Es algo más o menos así y los insectos están postrados sobre eso
con la especie y esto ayuda como para quienes no se imaginan qué insectos puede haber, se utilizan como explicación, pero se hacen con una finalidad científica y de educación. Y claro que se tiene cuidado en cuáles organismos se retiran o se colectan, se tienen permisos para hacerlo. No es lo mismo a que alguien dice, es que eso está precioso, lo quiero tener en mi casa. Y entonces es cuando empiezan esos problemas, porque a lo mejor ya parece una colección como más banal, en que entonces me hace falta o déjame ver dónde lo consigo porque quiero esta especie de mariposa, por ejemplo, que es muy grande, muy vistosa, pero que no existe aquí, a lo mejor existe en Indonesia, pero es que yo la quiero porque está padrísima. No son artículos coleccionables como figuras de acción. O sea, realmente estamos hablando de organismos vivos que tienen una función en la naturaleza y que si se hacen las colecciones entomológicas es con otra finalidad, no porque se busque tenerlas para adornos o algo así, que se utiliza, es parte del mercado económico de insectos, utilizarlos como adornos, como joyería y demás, pero también se tiene una forma de hacerlo éticamente. No se puede hacer nada más así deliberadamente y pues lamentablemente no existen tantas regulaciones en ese sentido. Y puede parecer que no es grande el impacto que se tiene sobre eso, pero al no estar regulado, pues eso hace que disminuyan las poblaciones, a lo mejor de estos organismos que son mucho más vistosos. Digo, no puedo evitar, como lo vas contando, pensar, por ejemplo, en estos trofeos, entre comillas, de la cacería, ¿no? Cabezas de leones, de Sí, las claro. pieles de los jaguares, que realmente lo usan para eso, son un trofeo a la cacería. Y si bien hay otro tipo de cacería donde a lo mejor no se los berrendos, ¿no? Pero que se hacen en espacios controlados, en humas, con permisos, en cantidades controladas, que bueno, sigue siendo dentro del mundo de la conservación un tema tabú y muy controversial, pero me sorprende saber que pasa lo mismo con los insectos. Sí, y por cualquier lado, si uno se dispone a buscar, encuentras muchos lugares en donde te dicen, yo te consigo la especie que necesitas y Claro. justamente sucede de otros países. Es en ambos sentidos, tanto de otros países que llegan a México como de Latinoamérica que lo mandan a Europa, Asia y demás, que quieren las especies que nosotros tenemos aquí. Bueno, y digamos esto, al final, si lo buscan como para un espacio de exhibición, como bien lo decías, en un montaje tipo cuadro, pero me imagino que tampoco es descabellado pensar que alguien diga, yo quiero una parejita de tales insectos o una pequeña colección de mis insectos en una pecera. Llegan a México, se te escapa alguno y empezamos como la famosa ranita de los Simpson a impactar Sí. todo el ecosistema. O que puede pasar ya saliéndonos de los insectos, como pasó con el pez león, que es fecha que no se puede acabar con esa especie y que justo ocurrió, se cree que ocurrió porque alguien lo liberó en esta área por parte de Asia, me parece que viene, y que al ser una especie generalista se acaba todo lo que encuentra y no tiene un depredador natural. Entonces, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo acabamos con él? Lo mismo puede ocurrir fácilmente con otros insectos. No, qué alarmante. Y además, Ujú. creo que lo que suele suceder mucho también, no es la única, pero una de las causas es que hay ocasiones en las que se ponen de moda, nuevamente entre comillas, ciertas especies, incluso de insectos, de animales. Yo me acuerdo que cuando empezaba la película Bichos, sin que fuera su función o el mensaje, sino todo lo contrario, ay, ahora hay que proteger a estos animales, ahora está de moda estos animales. ¿Cuáles son los insectos que te ha tocado identificar en esta situación? Puede ocurrir, toda esta situación tiene como dos puntos de vista, porque puede ser que entonces los sean tan bonitos o tan de moda como mencionas, que entonces yo lo quiero tener. Sí. Es muy bonito, yo lo quiero para mí, para mi casa. O puede ocurrir que por otro lado se tenga la iniciativa de iniciar con la conservación de esta área. Una especie representativa, hablando de los insectos, es la mariposa monarca. ¿Por qué? Porque es tan bonita, tan vistosa y además lo que ocurre naturalmente de su migración y todo es algo tan Espectacular. precioso que claro que es llamativa y los colores tan bonitos que tiene, pues sí, claramente va a ser una especie muy llamativa, pero sus poblaciones están en declive. Eso es una realidad.
y entonces puede ser que la quieran para tenerla en colecciones o demás, porque se hace nuevamente bisutería o se hacen cosas que en este caso, al ser una especie protegida, no es lo ideal, pero también nos sirve como lo que conocemos como especie bandera o especie paraguas, que lo que va a hacer es una especie bandera, no nada más de insectos, es una especie que es tan bonita y tan representativa que la población misma la quiere cuidar, que termina conservando su área. En el caso, por ejemplo, de la mariposa monarca, que ya hay un centro de conservación en Michoacán, pues no obviamente solo van a cuidar a la mariposa monarca, sino terminan cuidando el área en la que está, que incluye todo el ecosistema. exactamente, que incluye otras especies de organismos vivos. Y entonces no solo ayudaron a la mariposa monarca, terminan ayudando a muchísimas más. Entonces las especies banderas son muy importantes porque son las que ayudan y favorecen la creación de áreas naturales protegidas. Wow, es como el idol de la Claro, conservación, ¿no? Para protegerla terminan protegiendo a otras sí, especies muchas más. de flora, fauna, hongos, etcétera. Sí, claro. Oh, increíble, qué buen dato, muchísimas gracias por compartirlo, Nat. Y que bueno, algo que también mencionamos en un capítulo anterior en la charla contigo es que los insectos hoy no solamente están siendo más buscados en la parte de los coleccionistas o para que sean un trofeo de moda, sino incluso porque se les llama la comida del futuro. ¿A qué nos referimos con esto? Claro, es lo que se le conoce como entomofagia. Ese sería como el término. Y hace referencia a insectos que sirven de consumo humano. Ok. Para eso existen varias especies ya que se están utilizando. Los más conocidos, los chapulines, ¿no? Ok. Que se ha utilizado desde muchísimos Deliciosos. años. Tradicionalmente, como se mencionaba en el capítulo anterior, se lleva haciendo muchísimos años antes el consumir estos organismos y podría ser chapulines, pueden ser hormigas como son las chicatanas, Claro. no se me viene ahorita a lo mejor El otra, gusano de maguey. gusano de Bueno, no es maguey. precisamente insecto, pero Bueno, pero los escamoles, muchos insectos que se pueden utilizar como alimento o incluso los alacranes que no son insectos, pero que también hacen parte de esta entomofagia. Y pues ya está, hay platillos diferentes para consumirlos. Comúnmente solo era el bichito asado con sal y limón y listo, pero ahora ya se hacen platillos más elaborados o como mencionabas, como gourmet, ya en diferentes lugares. Te vendo este platillo chiquitito, carísimo, que a lo mejor si nosotros estamos promoviendo la entomofagia, pues no debería ser tan de difícil acceso para todos los bolsillos, ¿no? así es. Y que se vuelva en una cadenita, porque tal vez es un platillo tan cotizado, obviamente tan caro, que el ingrediente se vuelve rebuscado. Y entonces se vuelve más deseado. Y entonces empiezan los coleccionistas o los vendedores a cotizarlo y se vuelve una especie de alimento de difícil consumo cuando realmente, incluso considerando la cantidad de proteína que aportan a la alimentación, debería de ser de fácil acceso para todos. Pero Sí. como... No sé qué opinas, Natalia. Yo creo que como en todo caso, debe de haber un equilibrio, debe de ser sostenible. Si al final es parte de nuestra alimentación, tiene que ser accesible, tiene que ser viable y si es un alimento del futuro, bueno, que aporte a la problemática de la hambruna mundial, ¿no? Si están desapareciendo tantos insectos polinizadores y afectan a los cultivos, bueno, los insectos pueden ser una alternativa, pero que no se desgasten en el mercado negro para coleccionistas. Claro, sí, ¿no? Incluso ya en algunas áreas están teniendo problemas con algunas especies en particular que la están Claro. sobreexplotando, porque como mencionas, tiene que ser sostenible, como con todo en la naturaleza. O sea, si se busca que entonces sea una alternativa para el consumo de proteína, porque son muy ricos en proteína, también se tiene que hacer de una manera adecuada para que tampoco nos acabemos el recurso que entonces estamos buscando promover que se Claro. consuma. Totalmente, totalmente. Oye, Natalia, y a manera de tips o consejos, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros insectos, a estas poblaciones? Sé que cada especie, cada región va a tener sus necesidades, sus particularidades, pero en una visión general para la población a la que estamos llegando, ¿cómo puedes participar activamente, más allá de informarte, en poder proteger a los insectos?
Hay diferentes maneras en las que como sociedad podemos contribuir a que no ocurra este deceso de insectos. Como ya organismos más grandes, vamos a ir como de lo general a lo particular, pues, es la creación de más áreas naturales protegidas. Siempre va a ser como lo que ha tenido en México, a lo mejor más peso en que se pueda ayudar a la conservación, nuevamente no solo de insectos, sino en general de los ecosistemas, porque al contrario de que se creen más áreas naturales protegidas, se ve en aumento la urbanización. Sí. Y entonces se utilizan todas esas áreas para poner más zonas hoteleras, zonas turísticas. No, al contrario, tendríamos que buscar la manera de tener más áreas naturales protegidas. Y por otro lado, también la restauración de las zonas que ya están, que muchas veces ya están perturbadas o justo por la urbanización. Podemos también, como organismos más grandes, ayudar a esa parte de las áreas grandes naturales. Y yéndonos más a lo particular, y en esta parte sí voy a hablar muy particularmente por los biólogos, que tenemos una responsabilidad muy grande en la difusión y en la divulgación para el resto de las personas que a lo mejor no tienen el conocimiento como nosotros. Claro. Es nuestra responsabilidad comentarles la importancia de los organismos a los que nosotros nos dediquemos, porque la biología es increíblemente amplia. Por mi parte me dedico a la entomología, que es el conocimiento de los insectos, pero tengo obviamente colegas que se dedican a muchas otras cosas y no es nada más importante conocer a los insectos, sino a todos y que podamos hacer nuestra parte en la divulgación y así como les mencioné en el episodio anterior, aquí como les mostramos en el santuario para polinizadores, todo lo que lleva el ciclo de vida de una mariposa es porque es a lo que nosotros nos dedicamos en particular, por mi parte y mis colaboradores. Pero también en otras áreas es importante mencionarles la importancia que tienen a los organismos, como nosotros, como biólogos. Y como sociedad podemos hacer cosas tan simples como el informarnos, ahora recibir la información que nos dan las personas que conocen del tema, el conocer a los organismos, porque muchas veces es este miedo, sobre todo a los insectos o los mitos que se tienen, como a las polillas, que ay, si aparece esta polilla es porque se va a morir alguien. Sí. ¿Y qué es más fácil? Matarla, mejor a que se muera mi familiar, mejor que se muera la polilla. Sí. O el simple hecho, se ve feo, no me gusta, sí, lo se ve feo y lo piso. En ese tipo de situaciones, en lugar de ayudar, claro, yo entiendo que puede ser que nos atemorice, porque a pesar de que yo sea entomóloga, a mí me dan mucho miedo los insectos. Pero algo que podemos hacer es reubicarlos. Si los encontramos, como menciono, al ser zonas urbanizadas, los insectos entran a nuestra casa porque no tienen el conocimiento de que no es su hábitat. Sí. Podemos reubicarlos. Tan fácil como tener un vaso, un papel, lo agarro y lo llevo a un área verde. Y listo, con eso claro. Es suficiente. No tengo por qué matarlo, no me va a pasar absolutamente nada. Simplemente no lo quiero ver, eso es respetable, pero no es recomendable matarlo. Mejor reubicarlo. Eso por una parte. Y por otra parte, la creación de jardines polinizadores, como mencionábamos igual en el capítulo anterior, el tener plantas y preservar a estas plantitas que nos pueden ayudar a los polinizadores y que a veces sirven también como refugio para otros insectos, claro. No nada más para los polinizadores. Entonces, el cuidado de esas áreas verdes y promover o ayudar a las causas que se dedican a eso, también es muy importante porque es el granito de arena que nosotros ponemos para poder conservar a los insectos. Natalia, pues nos enriqueciste muchísimo en este episodio con gran diversidad de datos desde la criminalística. Y faltaron muchísimos más. Muchísimos más. Me encantaría poder hacer más episodios contigo si te parece bien. Pero Natalia, si queremos saber más sobre estos insectos, seguir platicando contigo, ¿dónde podemos contactarte? Claro que sí, les dejo mi contacto, mi correo personal, garcia.natalia3012@gmail.com, o igual si gustan visitarnos en el Santuario para Polinizadores, aquí también los vamos a recibir con mucho gusto. Natalia, pues te despido con muchísimo gusto, pero también con pesar por terminar esta charla. Vamos a seguir haciendo más episodios contigo, pero muchísimas gracias y felicidades por el trabajo que estás haciendo. Gracias por invitarme, de verdad fue un gusto compartirles y ojalá que lo que haya dicho haya enriquecido a todos ustedes.
Seguramente que sí. Gracias, Natalia. Y si quieren dejarnos sus comentarios, preguntas o incluso aportar nuevos temas, escríbanos a contacto@ergonomic.com o a nuestro WhatsApp 55 382 3847. No se olviden de darle clic en seguir para que puedan escuchar nuestras playlists y seguirnos en todas las redes sociales. Los esperamos en un siguiente episodio. Yo soy Paulina Martínez. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Microacción. 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 El podcast de la revolución. Paso a paso, día tras día, tú con tu esfuerzo la tierra respira. Cada pequeño acto, una gran misión. Juntos en esto con una sola visión. Escucha, actúas el momento. Tu voz resuena como el viento. Oh, oh, oh. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación. Del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Ideas que vuelan, semillas que van creciendo fuerte, no van a parar. Tú eres el héroe de esta narración. Con pequeñas acciones cambias la situación. Levanta la voz, es tu elección en cada paso. Escucha, actúa, es el momento. Tu voz resuena como el viento. Microacción, microacción, microacción. Ergonomic, la transformación. Del micrófono a la acción. Canta fuerte, esta es tu canción. Microacción, microacción, microacción. El podcast de la revolución. Con pequeñas acciones, un gran corazón. Juntos somos la solución.